Analizando la historia de la Escuela Vicente Guerrero, vamos a hacer referencia todo el marco histórico en base al libro La Esmeralda del Papaloapa. Ahora, vamos a dividir la historia de la escuela en tres grandes periodos. El primero, el periodo del Porfiriato; en el segundo, el periodo revolucionario y posrevolucionario; y el tercero, en su época contemporánea. Cuando hablamos del primer periodo de la historia de la escuela Vicente Guerrero, estamos hablando del Porfiriato. Estamos abarcando un espacio de 1872 al 1910, que es el periodo en que se inicia el movimiento armado en México, la Revolución Mexicana. ¿Por qué tomamos como referencia la fecha de 1872? Porque es una fecha importante para los chagaltengueños. La Secretaría de Gobernación de Veracruz emite un documento como una biografía de los gobernadores. Entre ellos está el doctor Mauro Loyo Sánchez. El doctor Mauro dice que nace en el año de 1872. Posteriormente, a sus 6 años, va a la escuela primaria. Y él se gradúa o sale de esa escuela primaria, conocida entonces como Escuela Municipal de Niños. Para entonces, en la misma biografía dice que para 1885 el doctor Mauro estaba en el puerto de Veracruz para continuar sus estudios de secundaria y preparatoria. Como marco referencial la historia del libro de La Esmeralda del Papaloapa, vamos a sacar en conclusión que el doctor Mauro Loyo estuvo en el año de 1881 en la Escuela Municipal de Niños. Si nosotros tomamos esa fecha al año 2016, estamos hablando de una historia de 135 años de la educación primaria en Chagaltiáis. Cuando hablamos del segundo periodo de la historia de la escuela Vicente Guerrero, estamos hablando de un periodo que va del año de 1910 al año 1951. Este periodo le he denominado periodo revolucionario y posrevolucionario. Para esta etapa de la historia de la escuela ya tenía un nombre, se llamaba Escuela Benito Juárez. Y uno de los maestros destacados dentro de este periodo es el profesor Antonio Rodríguez Martín. Igualmente la profesora Ricarda García Cruz, entre otros maestros importantes que dieron su vida, dieron todo por la educación de nuestros conciudadanos de este pueblo de Chagaltiáis.
historia de la escuela, que estamos hablando que va desde el movimiento armado de 1910, por revolucionario, hasta el año de 1951, podemos deducir que la escuela Vicente Guerrero tiene 104 años de antigüedad. La etapa contemporánea en la historia de la escuela va del año de 1952 hasta nuestros días, año 2016. Es una etapa moderna, una etapa donde la escuela tiene algunos cambios, se rompe la fragmentación de género que por muchos años venía siendo escuela para niños, escuela para niñas, y se hace una escuela rural mixta. Ahora, al registrar esta nueva modalidad de escuela, le da la pauta al director en turno, al profesor Pedro Martínez Dávalo, cambiarle el nombre, y le quita el nombre de Benito Juárez para ponerle Escuela Primaria Vicente Guerrero. ¿Por qué le cambia el nombre? Bien, el profesor Pedro Martínez Dávalo fue de formación religiosa, estudió en el Seminario Conciliar de Guanajuato. Él llega por estos rumbos, por el problema de la guerra cristera, todavía los residuos de la guerra cristera. Él llega y tenía un alto sentimiento religioso. Él no compartía sus ideas de Benito Juárez. Él era antijuarista. Entonces, habiendo la oportunidad de ponerle un nombre a la escuela o cambiarle el nombre a la escuela, es cuando él decide que sea llamada Vicente Guerrero. Tomando como referencia el año de 1952 para el arranque de la etapa contemporánea en la historia de la escuela, al año 2016 la escuela tiene una antigüedad de 64 años. Su larga trayectoria histórica de la escuela ha permitido formar hombres y mujeres que han forjado la historia de nuestro país. Definitivamente es innegable. 135 años de historia.